compartir pantalla, que debería ser al revés, pero bueno. Buenos días. Trabajamos sobre la parte de, en la primera unidad, um, antes de comenzar, me gustaría, por ejemplo, Enrique, ¿qué entendiste o qué aprendiste o qué crees que haya sido interesante de la primera unidad? ¿Qué se te hizo interesante? ¿No se te hizo nada interesante? ¿Te aburriste o estás desayunando o fuiste al baño? Bueno, no nos responde. César, ¿qué se te hizo interesante en la primera unidad? ¿Aburrido, bueno, interesante, útil? eh, cómo resolver los problemas de distinta manera. O sea, la manera es la misma, pero desde otro punto, cómo lo resuelves, llegar al objetivo que De tienes hecho, lo estás planeado. diciendo correctamente desde otro punto de vista, ¿no? Ujú. Sí, porque tomen en cuenta que esperamos que muchos de ustedes cuando estén trabajando, este, les decía, por ejemplo, un exalumno mío de ya hace muchos años, hace cerca de 20 años, ahorita el chavo se fue a trabajar a Portland, a Amazon, mandó unas fotos, no me las mandó a mí, ¿no? Las puse en su muro de Facebook. Pero es súper interesante porque eso quiere decir de que pues cualquiera de ustedes podría trabajar algún día en Facebook, en Amazon, en Oracle, o sea, lo único que hace falta es la actitud, o sea, el decir yo puedo y el tener diferentes puntos de vista, ¿no? Porque el que digas, no, pero es que eso es muy difícil y eso, no, pues solamente los americanos o los chinos pero también el ver las cosas diferentes es muy, muy útil porque les digo, puedes trabajar con cualquier tipo de computadora, ¿no? O sea, puedes trabajar con personales, con dispositivos móviles, con grandes computadoras, con las mainframes y adaptarte. Yo creo que la palabra bonita, hay dos palabras bonitas de la primera unidad que ojalá las puedan aplicar en su carrera. Recuerden, yo les digo, yo no los educo, yo los capacito, porque lo que me interesa es que sean, yo quiero buenos ingenieros en sistemas, de preferencia, obviamente, que sean egresados del TEC, porque ahí trabajo yo. Y aparte es un orgullo para mí decir, tengo el ingeniero fulano de tal, bueno, el compañero que les digo no es del TEC, es de otra universidad, pero sí me da muchísimo gusto. Dos palabras importantes. Una, este, flexibilidad. Tienes que ser flexible. Y la otra, adaptabilidad. Tienes que adaptarte a lo que te pongan, o sea, porque eso es si aspiran a un buen sueldo, digo, al final de cuentas esto lo hacemos porque queremos un buen sueldo, queremos un buen empleo, este, pues hay que hacerlo, ¿no? Primera unidad, vimos los sistemas numéricos, vimos en realidad vimos un solo esquema y ese se adapta a todos, teoría de números, ese me lo enseñó. Yo llevé matemáticas discretas 2 veces, la primera vez la llevé con un actuario desastroso, me dice, es que yo no sé para qué sirve esto, lo cual es desastroso. En la segunda llevé con un matemático, uno de los mejores 8 matemáticos de México, y y wow, me dejó impresionado. Él fue el que me enseñó teoría de números y él me dijo, es que eso sirve para esto y esto y esto. Y la verdad, hasta la fecha, yo creo que es uno de mis mejores docentes que he tenido, el doctor Carlos Gómez Montt. Este, vimos las operaciones básicas y las aplicaciones, pues yo creo que hay muchísimas. Si viéramos su retícula, pues la podríamos ver aplicaciones en comunicaciones, aplicaciones en graficación, aplicaciones en electrónica, etcétera, etcétera. O sea, lo van a aplicar
Todo lo que son binarios y todo eso lo van a ver más adelante, más a fondo. Sí, por eso es tan rápido. Y aparte, recuerden que son 6 unidades y tengo que llevármelas, pues tengo que cubrirlo todo. Normalmente dejamos las unidades con un poco más de temas fuertes con 3 semanas y las unidades más sencillas con 2 semanas. Entonces dicen, es que vamos muy rápido. Señores, así es este negocio. Sistemas es rápido, así que. Segunda unidad, conjuntos y relaciones. ¿Qué vamos a ver? Características de los conjuntos, un repaso, porque muchos de ustedes, cuando les enseñaron a contar en la primaria, les tuvieron que haber explicado el concepto de conjunto, ¿sí? Que de hecho lo hicieron. Ustedes pueden, obviamente no creo que lo tengan, pero bueno, yo que tuve hijos, tengo hijos, y he visto su educación desde la primaria hasta ahorita que uno ya está en profesional y una que está en el bachillerato. Pues de alguna manera, cuando les hacían esos circulitos de englobar esto con lo otro, les enseñaron conjuntos, propiedades y aplicaciones, ¿no? Toda la parte matemática, ¿sí? Porque, pues sí, el concepto de conjunto se lo puedes explicar hasta un niño de 5 años, o sea, lo entiende muy bien. Dice, mis juguetes es un conjunto, mis hermanos es un conjunto, mis papás es otro conjunto, mis tíos es un conjunto. Pero ya toda la parte más interesante, sus propiedades, relaciones, propiedades de esas relaciones, etcétera, y funciones, esto es lo que te da realmente ese poder. Uno de los mejores investigadores de México, ay, no recuerdo ahorita el nombre del doctor, pero me acuerdo de su apodo, bueno, no lo voy a decir, pero es buenísimo, es uno de los mejores que hay. Y decían que buena parte de toda su investigación eran conjuntos. O sea, el todo lo sintetizaba en conjuntos, entonces era una capacidad, era muy bueno, pero era Morales, Enrique Morales, algo así, pero es muy bueno. Ok, y todo eran conjuntos. Entonces empecemos el primer concepto. ¿Qué entienden ustedes por conjuntos? Eso es lo que vamos a ver en la unidad. ¿Qué entienden ustedes por conjuntos? Ya lo vimos, bueno, yo lo vi con ustedes en el examen diagnóstico. Todos tienen una relativa idea, pues, aceptable de lo que son conjuntos. ¿Qué es un conjunto, compañeros? ¿Qué entiendes tú? No me des la definición de Google, o sea, porque igual se van a Google ahorita, lo buscan y dicen, conjunto es un. No, ¿qué entiendes tú por conjuntos? A ver, a César ya lo molesté ahorita. Una mujer, Naidelin. Naidelin, ¿qué entiendes tú por conjuntos? No me hace caso. A ver, otra mujer, Noemí Odigui. ¿Qué entiendes tú por conjuntos? ¿Qué entiendes por conjuntos? ¿Grupo de algo? ¿Cómo? ¿Como un grupo de algo? Ajá, es válido. Es un grupo. Eso es sin lugar a dudas. ¿En qué lo aplicas? ¿En qué lo ves en la vida real? ¿No lo aplican en la vida real? Sí, ¿Cómo en qué? pues no sé, por ejemplo, ahorita somos un conjunto de personas, Son un este, conjunto de alumnos. de alumnos, Exacto, muy cierto. sí, ¿En qué otra cosa utilizan conjuntos? conjunto de ropa, no sé. Exacto, tu conjunto de ropa. ¿Ninguno de ustedes colecciona? Digo, mi hijo adora los Funkos y tiene con más de 100. Y los agrupa, tiene conjuntos. Nosotros tenemos en la casa un montón de colecciones. Una colección de llaveros, una colección de muñecas típicas, una colección de botellitas de licor, etcétera, etcétera. Y todas son conjuntos, ¿sí?
Definición. Es una colección de objetos considerada como un todo. A diferencia de la definición que ahorita nos daba Noemí, que es un grupo. Hay dos, los grupos los podemos dividir en dos partes. Uno, lo que podemos considerar un conjunto, ¿sí? En lo que todos los elementos tienen características en común. O sea, por ejemplo, todos los alumnos que tienen en común, pasaron el examen de admisión, están en el área de sistemas, están vivos, en primer lugar, están conectados actualmente, eso es una característica, terminaron el bachillerato, ¿sí? Eso es un conjunto. Y hay otro grupo que se le llama bolsa, en inglés BAC, que también es un grupo, pero que no necesariamente es un conjunto. Por ejemplo, lo que llevan ustedes en una mochila o en una bolsa de mujer. Lo que llevas en una bolsa de mujer o en una mochila es un grupo de objetos, ¿no? Que el lápiz labial, que el espejo, que el celular, que la cartera, ¿sí? Pero podríamos decir que no es un conjunto porque no tienen necesariamente características en común y sin embargo están agrupados. Entonces nosotros podemos ver en computación, o en el sentido del significado, que tanto las bolsas como los conjuntos son grupos, los dos son grupos. La diferencia básica sería entre que los conjuntos tienen que tener una característica en común. Mis cuates, o sea, les digo, por ejemplo, ¿no? Yo normalmente no tomo, de hecho es clarísimo, pero con mis amigos de la secundaria sí. De hecho, en 2 semanas cumplimos, vamos a reunirnos, ya que baje un poco el contagio, y vamos a celebrar 40 años de conocernos. O sea, wow. Entonces, somos un conjunto. O sea, todos estuvimos en la misma secundaria, todos tenemos más o menos edades parecidas, todos éramos hombres, porque éramos de la ETI. Entonces somos un conjunto. Y dices, ¿y ese conjunto qué tiene? Ah, pues son amigos desde la adolescencia. ¿Qué puede ser? Bueno, los elementos de lo que compone un conjunto se le llaman elementos, ¿sí? Se llaman los objetos de un conjunto, se le llaman elementos o miembros, ¿sí? Entonces recordemos que tanto una bolsa como un conjunto son grupos. La diferencia es que en la bolsa, pues, es como ahorita que viendo aquí veo que aquí les gusta mucho hacer manualidades, entonces hay cajones donde es un grupo, pero que son cosas muy dispersas, ¿no? Porque, por ejemplo, son cintas, son hilos, una pistola de silicón, es una bolsa, porque son elementos que no necesariamente tienen algo en común. Y un conjunto, ¿no? Un conjunto, por ejemplo, acá en donde estoy dando la clase, yo puedo decir que es un conjunto de libros. Por ejemplo, tengo un conjunto de libros de espionaje, me encantan las novelas de espionaje. Un conjunto de libros que son enciclopedias, ¿no? Enciclopedias de civilizaciones, libros de Star Wars, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son conjuntos, porque tienen las mismas características en común. Luego, ¿qué puede ser lo que sea? En realidad puede ser lo que nosotros llamamos datos. Yo puedo tener un conjunto de sonidos, por ejemplo, el conjunto de sonidos que hace un acordeón, el conjunto de sonidos que hace una trompeta. Puede ser un conjunto de olores, ¿sí? O sea, por ejemplo, los perfumes. Los perfumes también son conjuntos, ¿no? Incluso hay conjuntos de subconjuntos. O sea, yo puedo tener olores frutales, olores desagradables, olores, secos, ¿sí? Y ese tipo de olores es un conjunto. Los conjuntos se denominan por letras mayúsculas, A, B, C, para propósitos de convención. Y lo más importante, un conjunto no posee elementos repetidos, ¿sí? Eso quiere decir que si, por ejemplo, tengo dos A, en realidad solamente tendría una y la otra se considera como parte de la misma, excepto que yo las catalogue, por ejemplo, acá. No sé si aquí, no, ustedes, no hay gente, aquí no tengo alumnos que tengan el mismo nombre. Ya sus papás se dedicaron a buscarles nombres diferentes, ¿no?
Si aquí no hay nadie que se llame Enrique, por ejemplo, no hay dos Toños o dos Josés, no, todos se llaman diferente, ¿no? Una anécdota hace muchos años, estábamos en el TEC ya, y me acuerdo que hicimos un equipo de fútbol, y de los 6, porque era fútbol rápido, era fútbol pequeño, porque en las canchas de básquetbol, de los 6 que éramos 5 nos llamábamos Toño. Unos eran Juan Antonio, otro Luis Antonio, otro José Antonio, pero éramos Toño. Entonces, pues eso es una cosa curiosa, ¿no? Actualmente ya hay poca gente que le llamen Antonio, que le llamen José o que le llamen así, ¿no? Ya casi todos son nombres más elaborados, incluso algunos como nombres ingleses, nombres coreanos, etcétera. Tenemos este simbolito que es una E alargada. La voy a acercar un poco más. Este simbolito significa pertenencia, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pertenecen al grupo de alumnos de sistemas. Eso es pertenecer. Yo podría decir que la B, la C y la V son alumnos de mecánica que no pertenecen al conjunto, ¿sí? Las gentes, de hecho es bien interesante porque los antropólogos han encontrado que, que el hecho de pertenencia de conjuntos es algo muy importante para los grupos y las personas. Y hicieron un experimento. Tú vas en la calle y se cae una persona y si esa persona anda toda sucia, con aliento alcohólico y demás, no le ayudas. No le ayudas porque sientes que no pertenece a tu conjunto. Al revés, ves una persona bien vestida que se cae e inmediatamente vas y le ayudas porque asumes que está en tu conjunto, ¿sí? Y sí, somos así, o sea, si son de nuestro conjunto, de hecho lo vemos con los extranjeros, ¿no? Con los extranjeros, sobre todo los de diferentes razas, bueno, por ejemplo, los negros o los chinos, los europeos, inmediatamente decimos, son extranjeros, ¿no? No hablan nuestro idioma, tienen diferente color de piel, etcétera. Entonces, tenemos el concepto de pertenencia o no pertenencia. De hecho, igual, o sea, por ejemplo, de todas las ingenierías, normalmente la que, por ejemplo, tiene mejor nivel de inglés son los de sistemas, porque todos los manuales y muchas cosas de programación son en inglés. Y igual por ejemplo, los que tienen mejores matemáticas son los de electrónica y los de mecánica, ¿no? Yo he tenido amigos de esas áreas y sí, son mejores en matemáticas que yo, ni quien lo dude, ¿sí? Entonces, esa pertenencia, ¿sí? Normalmente los conjuntos se expresan de muchas maneras. Recordemos que al final de cuentas, el concepto de conjunto es, yo creo que viene desde los egipcios, cosas por el estilo. Es súper viejo. De hecho, la escritura, el hecho de que tengamos números, letras, todo eso, fue porque la gente tuvo que contar. Y para contar, pues tuviste que establecer conjuntos, ¿sí? Simplemente, o sea, por ejemplo, los de tu clan, los de tu familia, es un conjunto. Los, cuántos animales cazabas era un conjunto. Cuántos hijos había era un conjunto, ¿sí? Una manera de hacerlo, pues son los típicos diagramas de Venn, como estos, los circulitos. Eso es clásico, diagramas de Venn. Creo que lo vieron bueno, no sé. ¿Dónde vieron los de los circulitos de los diagramas de Venn? Como esto. Bueno, se ven más adelante, pero... Este tipo de diagramas, ¿en dónde lo vieron? ¿En la primaria, secundaria o la prepa? En la prepa. En la prepa, ok, entonces ya sabemos de qué estamos hablando. Bueno, entonces todos vieron diagramas de Venn. Otra manera es con llavecitas. Con llavecitas estableces también una manera de... Y otra manera es el concepto de enumeración. Sí, bueno, no, perdón. Enumeración es que los describes todos. Por ejemplo, yo digo, a ver, por enumeración, Fernando, Felipe, Álvaro son mis hermanos. Marcela, Ángel, todos ellos son mis hermanos. Los estoy enumerando. Días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, enumerando. Meses, enero, febrero, marzo, abril, enumerando. Indicando o por descripción. Por ejemplo,
esto debajo te dice X tal que X, que significa una rayita aquí, es una vocal. No te estoy diciendo cuáles son las vocales, te estoy indicando la característica que los distingue. Alumnos de sistemas de primer semestre. Estoy indicando, los estoy describiendo. Es por enumeración y por descripción. Enumeración cuando son poquitos. Descripción cuando pueden ser infinitos. Por ejemplo, los números enteros. ¿Cuántos son los números enteros? Es infinito. Es infinito número de números. Pero yo los estoy describiendo. ¿Sí? Entonces los conjuntos hay dos maneras. Uno, dices elemento por elemento. O dos, lo que haces es los describes. ¿Sí? Por ejemplo, en Facebook, que vamos a usar mucho Facebook. Facebook, Google se basan en conjuntos. Todo es conjuntos en esos. Todo lo que te regresa Google es un conjunto. Todo lo que lo puedes depurar son conjuntos. Utiliza expresiones de conjuntos. Entonces, Facebook, ¿cómo puedo decir en Facebook? Por ejemplo, Javier, Jaime, Mariana, Ana, son enumeración de mis amigos. Ahora digo, mis amigos de la secundaria. Entonces ya estoy haciendo una descripción. ¿Cuáles son? ¿Quién sabe? Lo que importa es lo que importa siempre es que los puedas describir. Ahora, conjuntos especiales que le llaman. El primer conjunto especial es el vacío. ¿Sí? Un conjunto vacío se denota por un cero cruzado, o se denota por unas llaves también que no tienen nada dentro. O sea, esto es un conjunto vacío. Por decir, el número de hombres que están embarazados, 0. El número de alumnos de matemáticas discretas de las 10 de la mañana con el doctor Zárate reprobados, 0, porque todavía no terminamos el curso. Es un conjunto vacío, ¿sí? Por ejemplo, aquí te dice, X tal que X pertenece a los números naturales y 2 veces por X es igual a 1, es un conjunto vacío, porque nadie cumple esa condición, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo puedo decir, dame el conjunto de todos mis amigos que tengan 110 años. Me va a regresar 0. No hay nadie que cumple esa condición. O el número de mis amigos que tengan 1 año. Pues tampoco. No tengo ningún amigo que tenga 1 año, ¿no? El conjunto vacío es un concepto. Recordemos que en números es lo que nosotros entendemos como un 0. No es lo mismo. Un conjunto vacío, el 0 vendría siendo lo que nosotros llamamos cardinalidad. La cardinalidad es el conjunto de elementos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digo, la cardinalidad de los alumnos que asisten a clase ahorita son 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 y 20, ¿sí? De casi 40 alumnos están asistiendo la mitad. Entonces, esa es la cardinalidad, ¿sí? Claro, también sean conscientes, después se quejan y no asisten. Entonces, perdón. La cardinalidad lo que quiere decir es cuántos elementos contiene un conjunto. ¿Sí? Por ejemplo, ¿en quién confío completamente? En nadie. Es un conjunto vacío. ¿Sí? Ahora, el otro conjunto, ok, bueno. El otro concepto, la cardinalidad de un conjunto es lo que les decía. Las vocales, ¿cuántas vocales hay? Pues 5 en el alfabeto latino. Si nos fuéramos al alfabeto ruso, griego, demás, quizás no sean 5, sean más. La cardinalidad de B, por ejemplo, es 0. Cardinalidad es el número de elementos, ¿no? Sí. La cardinalidad puede ser infinita, sí. Si digo el conjunto de todos los números naturales, ¿cuánto es su cardinalidad? Infinito. Infinito no es un número. Infinito es un concepto. ¿Sale? Por eso yo no le puedo sumar, multiplicar o dividir algo por infinito, porque no es un número. La cardinalidad es importante porque, pues ustedes pueden verlo, por ejemplo en Facebook, si alguien tiene una cardinalidad de amigos de 5,000, wow, pues es un cuate muy conocido, ¿no?
Al revés, si tienes 5 amigos, uy, pues ni quien lo quiera, ¿no? Ha de ser uno de ellos el mismo. Entonces, por ejemplo, los días laborables, los días que tengo clase con ustedes. La cardinalidad de los días que tengo clases con ustedes es 5, pero la cardinalidad de las clases que tengo con los otros grupos es de 4. Tengo clases de lunes a jueves. Entonces, la cardinalidad es importante. La cardinalidad de minutos que debería de ser la clase es 60. ¿Sí? Entonces, la cardinalidad es el número. De hecho, es lo interesante porque yo algunas veces he propuesto que primero lleváramos la unidad de conjuntos y luego vemos la unidad de sistemas de numeración, porque realmente los sistemas de numeración son conjuntos. Vamos a ver en las operaciones de conjuntos que realmente la suma, resta, multiplicación y división son operaciones de conjuntos en una manera simplificada. O sea, el concepto de conjunto es más amplio, pero si entiendes el concepto de conjunto, debería de ser más fácil que entendieras el concepto de base, el concepto de alfabeto, ¿sí? O sea, por ejemplo, nosotros en todos los alfabetos de las bases decíamos que es n-1, esa es su cardinalidad. Es decir, si tengo el sistema binario, el conjunto de elementos, bueno, excepto en el binario. No, no es no, sí. En el binario son, más bien es n elementos de cada alfabeto, ¿no? En el binario tenemos 2 elementos, eso es su cardinalidad. En el de base 5 tenemos 5 elementos, 0, 1, 2, 3, 4. En el de base 10 tenemos 10 elementos, tenemos 0, 1, 2 hasta el 9, ¿sí? Entonces, esa es la cardinalidad del conjunto. Si yo les dijera, ¿cuál es la cardinalidad del alfabeto de la base 8? ¿Cuál es la cardinalidad de ese conjunto? ¿Cuántos elementos son representables en la base 8, compañeros? 8. Exacto. 0, 1, 2, 3 hasta el 7. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Sí, ¿están de acuerdo? Ok. Sí. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener conjuntos que son iguales. ¿Por qué son importantes? Porque si yo detecto que dos conjuntos son iguales, entonces en lugar de guardar los dos, nada más guardo uno. Por ejemplo, yo tengo una aplicación que se encarga de checar que haya copias. De hecho, yo no he checado la otra. Y esa aplicación es muy interesante porque precisamente agrupa, o sea, tiende a generar conjuntos. Dice, esto es lo mismo que esto. Por ejemplo, dices, tengo los conjuntos 0 y 3, es un conjunto. Luego dices, x tal que x al multiplicarse por x y menos 3 es igual a 0. Los únicos números enteros que generan eso es el 0 y el 3. Si multiplicas 0 por eso te va a dar, se cumple la igualdad. Y lo mismo sucede abajo. Abajo si tú tienes dos números, bueno, abajo también cumple el 1. Porque el 1, no, sí, no, no es cierto, el 1 no cumple, sí es cierto. Los únicos números que cumplen, bueno, yo puedo decir que el conjunto A es igual al conjunto B, porque los únicos dos elementos que cumplen la condición del conjunto B son el 0 y el 3. Si sustituyen 0 en 0 por 0 menos 3 es igual a 0, se cumple. 3 por 3 menos 3, 3 menos 3 te da 0, por 3 te da 0, lo cual es igual a 0, se cumple. Ahora en el de abajo, A no es igual a C. ¿Por qué no es igual a C? Porque hay un elemento, el 1. Si tú sustituyes la X en el conjunto C por un 1, se cumple de que esto es igual a 0. Por lo tanto, el conjunto A, que es 0 y 3, no sería igual al conjunto 0, 1 y 3. Los conjuntos son iguales siempre y cuando todos sus elementos son iguales. Por ejemplo, digo, los días laborables y los días que les doy clase a los alumnos de discretas. Son dos conjuntos. Los días que les doy clase a los alumnos de discretas es de lunes a viernes. Los días laborables son de lunes a viernes. Por lo tanto, son dos conjuntos iguales. ¿Sí?
yo puedo, la igualdad de conjuntos es importante, porque como les digo, muchas veces con eso te das cuenta de que tienes cosas repetidas o de que hay diferentes maneras de decir lo mismo, sinónimos, ¿sí? Entonces es interesante porque este, muchas veces eh, un concepto interesante en la igualdad de conjuntos son las ecuaciones. Las ecuaciones, lo que estás buscando realmente es que dos conjuntos tengan el mismo valor, tengan los mismos elementos. Entonces, al tratar de igualarlos y al tratar de procesarlos, obtienes un, obtienes una, obtienes una solución, o sea, obtienes el valor desconocido por medio de la igualdad, que muchas veces así se logra. O sea, les pondré un caso de cómo las igualdades logran resolver muchas cosas. O sea, por ejemplo, cuando descubrieron los jeroglíficos egipcios, encontraron una piedra que se llama piedra de Rosetta, en donde tenían la escritura de algo en tres idiomas. Uno de ellos era el griego, y el griego sí lo conocían. Entonces, por medio de ese, empezaron a decir esto es igual a esto, y por lo tanto descubrieron qué sonidos o qué ideas denotaba cada símbolo. Entonces, por medio de esa igualdad, pudieron descubrir cómo funcionaban los jeroglíficos egipcios. Champollion, creo que se llamaba, era un investigador francés en el siglo XIX. Otro concepto súper importante en los conjuntos que también ya deben de conocer es el concepto de subconjunto. ¿Sí? Un subconjunto es un conjunto que está dentro de otro conjunto. ¿Sí? Se dice B es un subconjunto de A, B es una parte de A y B está incluido en A. ¿Sí? Entonces, a ver, ustedes dentro de qué ustedes son subconjunto de qué grandes conjuntos. A ver, díganme. Un subconjunto, o sea, somos de sistemas, Correcto, porque el pero primer subconjunto es cierto. Tú eres un subconjunto de los alumnos de ustedes, o sea, todos los que están ahorita, los 20, son un subconjunto de los de sistemas. ¿De qué más son subconjunto? de primer semestre. También son un subconjunto, porque recordemos que en primer semestre hay alumnos de gestión, de administración, turismo, etcétera. Ustedes son un subconjunto, son una parte de. ¿De dónde más? También son subconjunto. ¿De universitarios? También. Llamémosle a nivel superior para evitarte la palabra universitario, porque después se confunde bastante. Son alumnos de nivel superior del estado de San Luis Potosí, que es un subconjunto, ¿eh? Porque al final de cuentas también son estudiantes mexicanos, ¿o no? Son parte de todos los estudiantes mexicanos actuales. Entonces son subconjunto de los de sistemas, de los del primer semestre, de los alumnos del tecnológico, de los alumnos de nivel superior del estado de San Luis Potosí, de los alumnos de nivel superior de México y de los alumnos de nivel superior del mundo. ¿Sale? Entonces son un subconjunto de muchos conjuntos. Ahora se dice que esto se simboliza con una C alargada. La voy a acercar un poquito más. Este es el simbolito que indica subconjunto. ¿Sí? Y es importante porque ejemplos de subconjuntos hay un montón. Por ejemplo, les digo, yo tengo muchas colecciones. Entonces, por ejemplo, tengo más de 300 llaveros. Entonces los catalogo por de qué lugar son. O sea, llaveros de Sinaloa, llaveros de Estado de México, llaveros de San Luis Potosí, llaveros de... Y así, llaveros, llaveros, llaveros. ¿Estamos? Luego, tengo llaveros que son de escuelas, del TEC de aquí, del el Politécnico, de la Panamericana, etcétera, etcétera, etcétera. Son llaveros. Y así, cada uno son subconjuntos. Mucho de la práctica que vamos a ver
son subconjuntos de... A ver, pero hay una cosa importante, se tiene que cumplir esto. Significa que este de aquí, todos están dentro de este. ¿Sí? Un ejemplo que les pongo muy, muy seguido y que creo que es bastante simple. Por ejemplo, en mi cuenta de Facebook. Entro. Y digo, a ver, si me voy a grupos, sobre todo mis grupos, ¿sí? Si entro en este grupo que es el grupo de la ETI de 1984 al 81 al 84, grupo A vespertino, cuando éramos jóvenes, seamos nosotros. Este es un subconjunto de mis contactos, ¿sí? Son un subconjunto de mis contactos porque todos ellos, todos los que están en este grupo, son contactos míos. Es decir, los 33 que están aquí, los 33 son contactos míos. Entonces están dentro de mis contactos. No son todos mis contactos son 500 y cacho, creo. ¿Sí? Pero ellos son un subconjunto. Ahora, si me voy a, por ejemplo, que sería informática, notas de interés, tiene 123 miembros, pero esos 123 miembros no son contactos míos. Este es un grupo, pero solamente algunos, unos 2 o 3 son realmente contactos míos. La gran mayoría son contactos de mi amiga Abigail Zamora, una profesora de la Universidad Veracruzana. O sea, por ejemplo, este otro base de datos, de esos 8,300 miembros, de hecho, contactos míos nadie es. Yo soy parte del conjunto, pero ellos no son un subconjunto de mi parte. Por ejemplo, familia, donde están mis hermanos, mis tíos, etcétera, etcétera, etcétera. Son 20 miembros y los 20 son contactos míos. Entonces, se tiene que cumplir la condición de que todos deben de estar contenidos en el contacto A se le llama superconjunto. El B se le llama subconjunto. El superconjunto sería todos los estudiantes de San Luis Potosí. Y luego empezamos a generar conjuntos. Que los de la Autónoma, que los de la Politécnica, que los de la Cuauhtémoc, ¿sí? Y empiezan todos los chismes, ¿no? Algunos, no sé si hay una página de Tech Posting donde empiezan a bromear mucho con eso, ¿no? De que el TEC es lo máximo, etcétera. Pero somos subconjuntos, en realidad todos, hay un subconjunto de los maestros de la Autónoma, un subconjunto de los maestros del TEC, etcétera, etcétera, etcétera. Luego viene, bueno, por ejemplo, tienes estos conjuntos. Tú puedes decir que A está contenido en C, porque es cierto. C es más grande que, o sea, C tiene los elementos 0, 1, 3. Entonces, por lo tanto, 0 y 3 están dentro de C. Pero C no es un subconjunto de A porque uno pertenece a C, pero uno no pertenece a A. ¿Sí? Eso se le llama un subconjunto propio. Cuando uno está contenido en uno, pero el segundo no está contenido en el otro. O sea, si yo hablo de los alumnos de sistemas, hay alumnos de sistemas que no están contenidos en ustedes. Pero ustedes todos están contenidos dentro de los alumnos de sistemas. Cuando se tacha esto, se dice que no es subconjunto. ¿Cuándo se da eso? Cuando hay un elemento que pertenece al conjunto de acá, pero no pertenece al conjunto de acá. Acá en este caso los elementos de A son 0 y 3. Los elementos de C 0, 1 y 3. Por lo tanto, A está contenido en C, pero C no está contenido en A. Y eso es importante, porque porque de alguna manera mantiene cierto orden, ¿sí? O sea, por ejemplo, hay grupos privados que te dicen, si no eres miembro de, no puedes pertenecer a, punto. Entonces el concepto de pertenencia es importante, o sea, el concepto de pertenencia y el concepto de subconjunto. Yo puedo decir que todas las sillas son muebles, pero no puedo decir que todos los muebles son sillas. Yo puedo decir que el celular es un dispositivo móvil, pero no puedo decir que todos los dispositivos móviles son celulares, ¿sí? Entonces, si se fijan, estoy utilizando subconjuntos
y eso me da una relación de orden. Los subconjuntos son importantes. ¿Por qué? Porque, como les digo, por ejemplo, yo colecciono muchísimas cosas y les digo, por ejemplo, tengo todas mis fotos y tengo el conjunto de lo que tengo que acomodar, que eso todavía ya lo acomodé, creo. Por eso no tengo nada. Luego tengo el conjunto de todos los eventos. Wow, nada más que me haga caso. ¿Sí? ¿Para qué me sirven los subconjuntos en la vida real? Me sirve para acomodar. ¿Sí? Por ejemplo, en mi ropa. Pues tengo un subconjunto. Sí, aquí, esto ya lo acomodé. Eventos. Para mí los eventos son carnavales o festivales que hemos ido, conciertos, espectáculos. Eventos geek son todas las convenciones como donde van los cómics, Friki Plazas, Star Wars, etcétera. Eso es con eventos geek, exposiciones, ferias y cualquier otro tipo de evento raro. Todo lo que no cabe en ninguno de los demás. Luego, la familia, pues son mis hijos y cosas importantes. Festividades. El subconjunto de las festividades, el 12 de diciembre, el 14, el 15 de septiembre, el Año Nuevo. Y dentro de cada uno, por ejemplo, es cada año. Entonces yo fácilmente puedo acomodar, estamos hablando que tengo más de 100,000 fotos. Entonces el hecho de que me permita agrupar por conjuntos, conjuntos y más conjuntos, eso me permite rápidamente encontrar una foto. Algo más que también tengo muy acomodado son, por ejemplo, todos mis libros y presentaciones. Esto es por temas, administración y psicología, autores de cocina, que yo no cocino, los que cocinan es más mi esposa y mi hijo. Cómics, de cómics tengo de Batman, Calvin and Joyce, Disney, Garfield, la Liga de la Justicia, Marvel, etcétera. Bueno, hay muchas cosas. Entonces, todos son conjuntos, conjuntos y más conjuntos, ¿no? ¿Qué es lo que me permite eso? Por ejemplo, la música. Lo tengo por décadas, en español, en inglés, por décadas, luego música folclórica, heavy metal, norteña, música de películas, reggaetón, aunque no sea bueno, rock en español. Y luego en cada uno también hay divisiones, o sea, por ejemplo, en el 70 en inglés, la música que es para romántica, para bailar, para escuchar, o solistas, ¿sí? E incluso antes, ya nada más, ya empecé a quitar mucha. La tenía hasta por álbumes, porque los álbumes es un subconjunto de la música de un cantante. Entonces, ¿para qué te permite eso? Pues te permite agrupar. Por ejemplo, en matemáticas, lo tengo por temas, ¿no? Análisis complejo, álgebra, cálculo, formularios, etcétera, etcétera. Bueno, eso nunca lo he ordenado completamente, pero sí lo puedo acomodar. Entonces, lo interesante en todo esto es que los subconjuntos nos sirven para acomodar, y eso es importante. Lo aplican, de hecho, ustedes aplican subconjuntos en todo. O sea, por ejemplo, cuando lavan la ropa, divides en dos conjuntos, la ropa clara y la ropa de color y la ropa delicada. Digo, yo lavo la ropa, entonces por eso conozco mucho. Bueno, tampoco mucho. Pero o la ropa de cama que se pone aparte, ¿sí? Entonces los subconjuntos nos sirven para clasificar, ¿sí? Entonces, nosotros decimos que todos los subconjuntos de A, le llamamos las partes de A, son todos los posibles subconjuntos de A. Y normalmente, normalmente son n más 1 elementos. Es decir, si tienes un elemento, vas a tener un conjunto de partes de A de dos elementos, que es el conjunto vacío, que es el conjunto que siempre es un subconjunto de todos, por definición, y el elemento que tienes. Si tienes dos, sus subconjuntos son estos cuatro. Si tuvieras tres, serían 2 elevado al número de elementos, ¿sí? Si tuvieras tres elementos, serían 8 subconjuntos. Si tuvieras 4 elementos, serían 16 subconjuntos. Es la tabla de potencias del 2, ¿sí?
La tabla de potencias del 2 nos va a dar el número de subconjuntos, el conjunto de todos los subconjuntos. Un conjunto puede estar formado por otros conjuntos. Eso es algo interesantísimo. Porque lo que les digo, les permite clasificar. Y yo adoro clasificar. Ok. De tener